Estamos en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 27 hasta el versículo 42. Gracias, querida Erika. Lo leemos, por favor, lo leemos antifonantemente. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que todos juntos, y decía a los mujeres: ya no creemos solamente por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo, el Cristo. Padre, gracias. Oramos, Señor, porque pedimos que tú hables a nuestra mente y a nuestro corazón. En Jesús de Nazaret. Amén. Entonces encontramos en esta historia maravillosa a un Jesús que tiene la necesidad de viajar al norte, a la región de Galilea, pero necesitaba pasar por Samaria. Generalmente los judíos cambiaban de dirección, no entraban en tierra samaritana, pero él lo hace, muy posiblemente la premura, o muy probablemente porque había un propósito de parte de Dios para Jesús tenerlo allá en la región de Samaria. Y yo creo más lo segundo, que las cosas no se mueven por casualidades, sino que se mueven por propósitos. Entonces llega a lo que se llama el pozo de Jacob, y a la hora sexta aproximadamente, lo cual ubica ahí a Jesús, el sol quizás está cayendo con mucha fuerza. Después de la caminata él tiene sed y le pide a una mujer samaritana, porque está en la región de Samaria, que le dé agua. Y esta mujer le dice, se sorprende diciendo: oh, como siendo un varón judío me pides agua a mí, porque los judíos y los samaritanos no se trataban, como vimos la vez pasada la historia de en la antigüedad, lo que había pasado en el distanciamiento entre los samaritanos y los judíos. Voy a recapitular un poquito brevemente. Lo que pasa es que cuando el reino se divide después de la muerte de Salomón, ¿se acuerdan de los dos reyes que aparecen? Roboam y Jeroboam. Roboam reina en Judá y Jeroboam reina en el norte. Entonces ahí es donde empieza a aparecer lo que va a ser Samaria, con las tribus que sobran, porque en Judá quedaron los levitas, quedaron los de Judá y quedaron los de Benjamín y uno que otro de las otras tribus. Jeroboam, para evitar la marcha o la peregrinación religiosa a Jerusalén y que se queden por ahí, él crea una religión sincrética. Algunas cosas mantiene del judaísmo, la ley, pero le pone algunas cosas que la hace diferente, ya no es la religión judía original. Y cuando ustedes saben que el proceso de la historia, vamos a encontrar que la primera parte en caer bajo el gobierno de algún imperio y bajo el gobierno de los asirios, cae justamente el territorio del norte, conocido ya como la región de Samaria. Entonces, ¿qué pasa? Los reyes que lo conquistan, los asirios, al ver que eran un poco beligerantes estos pobladores, entonces los cambian de lugar, como hacían los incas. Una de las maneras en que trabajaban en la conquista, en el incanato, era mover gente de un punto a otro. O sea, la gente que estaba pacificada la llevaban al lugar donde la gente era agresiva, y a esa gente agresiva la cambiaban de lugar y lo llevaban a formar comunidades en otro sitio. Ese principio, no hubo ningún contacto entre estas culturas, pero las respuestas frente a los conflictos eran similares. En este caso los asirios también hacían esto, e hicieron esto de tal manera que al ver que la tierra no era fructífera para los nuevos inmigrantes y los pocos que habían quedado ahí de Israel, empezaron las mezclas entre ellos y se trajo a los sacerdotes del reino del norte, y la mezcla se superó más.
porque vinieron ellos para enseñar cómo adorar, pero la gente no dejó sus dioses ancestrales. O sea que la cosa se complicó mucho más. Entonces, esa es la razón por qué los judíos no se llevaban con los samaritanos. Pero también tenemos otra respuesta que la vimos la semana pasada, cuando señalamos ciertos textos, o la vez pasada, perdón, donde se habla de que proféticamente, o no, proféticamente no, sino históricamente, cuando vino Esdras y vino Nehemías para poder recuperar Jerusalén, uno para la ciudad y uno para la práctica del culto, Nehemías para recuperar, cerrar la ciudad, los muros de la ciudad, y justamente Esdras para volver la práctica religiosa, encontraron oposición, justamente ¿en quién? En los samaritanos. Los samaritanos querían colaborar, pero los judíos no permitieron y se convirtieron en opositores. O sea, la cosa viene de larga data, la distancia está establecida. Y le llama la atención que Jesús, un judío, se acerque y le hable a esta mujer. Y bueno, se desarrolla la conversación, él le pide un vaso de agua y de repente, ¿de dónde vas a sacar agua tú si no tienes cómo hacerlo? Y si tú supieras quién te habla, te daría agua, y agua viva, agua que corre, no agua de pozo, sino agua que corre. Entonces, y va desarrollándose la conversación hasta que él empieza a decir quién es ella. Que decía, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Y él le dice, pero mira, tú debes ser profeta, pero yo aprendí que los samaritanos debemos adorar en el monte Gerizim, porque la tradición dice que ahí están enterrados vasos de oro, y que los enterraron en la época del principio de la época de Moisés. Y ustedes dicen que en Jerusalén tiene que ser adorado Dios. Entonces Jesús le da las explicaciones del caso. Dice a ella, y ella conversa, se emociona, empieza a suceder algo en su corazón, hasta que termina con una declaración, para no hacerlo más extenso, para poder avanzar con mi tema. Capítulo 4, versículo 26. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice el 26? Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Por qué? Porque ella ya empezó a cambiar su forma de pensar y le está hablando acerca del Mesías, y él le dice, yo soy el que habla contigo. Él es el Cristo. Estuvimos viendo la semana pasada como un proceso de la conversión en la persona, como el Espíritu Santo es el que obra para cambios. El Espíritu Santo en esos momentos todavía no había caído sobre el creyente, pero el Espíritu Santo estaba obrando de una manera diferente en el caso particular de esta mujer. Él le iba enseñando poco a poco. El mensaje fue de una manera progresiva. Ellos compartían ideas comunes entre los samaritanos y los judíos, como el tema del Mesías, pero había otras cosas que los hacían totalmente diferentes. Y nos dice, yo soy el que habla contigo. Se le revela como el Cristo. Eso la vez pasada terminó como el clímax del mensaje, la revelación de Jesucristo sobre la vida de esta mujer. Y ahora pasa al versículo 27. Aquí un poco va a cambiar las circunstancias, va a cambiar el momento. Es como, yo a veces pienso, ¿no? A veces cuando una persona está conversando con otra, es un momento. Cuando llegan otras personas, ya el momento cambia. Porque ya la conversación muchas veces no tiene por qué seguir de la misma dirección. Las personas llegan totalmente desconectados de lo que se está hablando, llegan a ver sus propios temas, y a mí me pasa, a veces yo veo 2 personas, pero me urge hablar con una de ellas y le pido por favor que me permita unos minutos, pero lo correcto es dejar hablar a las 2 personas. Eso es lo correcto, esa es la educación, esa es la ética. Pero a veces la premura, yo pido perdón cada vez que cometo esos actos de imprudencia. Versículo
que continúa nos dice el 27. En esto vinieron sus discípulos y en primer lugar, se maravillaron. Se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Qué interesante. Se maravillaron. Primero, no era común y corriente que un judío hablara con una mujer, y menos si esta mujer era samaritana. Pero ellos no preguntaron nada. O sea, ellos no se informaron. No sabían de lo que Jesús estaba hablando. Y mire lo que nos dice el versículo que continúa, el 28. Por favor, acompáñenme. ¿Qué nos dice el versículo 28? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, que dijo a los hombres, vamos a ver. Pero posiblemente la presencia de estos hombres la pudo haber intimidado. Ya con un judío converso, pero con una mancha de judíos. Oye, y esta mujer no era una ramera, hay que aclararlo, ¿eh? La Biblia no menciona que ella era una ramera. Ella era una mujer que había tenido 5 maridos y el que tenía no era su marido. Era una mujer que había tenido sí una vida llena de cosas, de particularidades. Quizás la primera elección no fue buena y siguió equivocando su camino, siguió equivocando su vida. Porque a veces para avanzar en el error, lo único que necesitas es un primer error. Solo una equivocación, si no la corriges a tu tiempo o a su tiempo, te lleva a seguir equivocándote. Escúchenme, hermanos, acá la cosa no es un juego. Era la vida de una persona, la vida de esta mujer, que era samaritana, era una mujer religiosa. En su propia religión tenía conocimiento de cosas como la hemos visto y la hemos notado. Tenía cosas claras en su religión, aunque su vida no caminara posiblemente de acuerdo a su religión. Miren cómo va a suceder las cosas. Sigue, le dijo, que dice el versículo que continúa, 29, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Miren, qué interesante. Cuando dije que se la habían intimidado, era una posibilidad. Un detalle importante. Ella fue con un cántaro por agua. Escúcheme, ¿eh? Ella fue por un cántaro por agua. Pero el cántaro terminó quedando en el pozo y ella se fue. La motivación original que le llevaba era el tener agua para su casa. Pero ¿saben qué? Eso ya no importaba, porque había sucedido algo. Los ríos de agua viva los estaba tomando en su interior. Eso es lo que él está. Si es mi creyente, o sea, yo te daría agua de vida que salta para vida. Entonces, ¿qué sucedió? En esa mujer saltó el agua que Jesús le dio. Miren lo poderoso que puede ser este mensaje cuando la persona tiene la experiencia con Dios. ¿Sabes qué es lo que cambia tu vida? Una experiencia con Dios. Tu palabra dice que la experiencia sobrenatural te tiene que llevar a una forma de vida diferente. Esta mujer, que era criticada por todo el mundo, fue y le dijo a los hombres, no a sus caseros, porque ella no se dedicaba a este trabajo. Había cometido imprudencias en su vida, que la habían colocado en una posición embarazosa. Todo el mundo la criticaba, ninguna mujer quería andar con ella, porque su posición era verdaderamente triste en la sociedad. Pero para Jesús no era la tristeza de su posición el problema que él tenía para llegar, ni su condición samaritana. Porque yo creo firmemente que Jesús estaba ahí solo por ella, a las 12 del día, y fue por ese camino solo por ella. Porque si yo digo que Dios sabe todo y Dios conoce todo, yo tengo que pensar y aprender a pensar
que lo que está sucediendo no es producto de una casualidad, es producto de un propósito. Quizás a la ciudadana de menor categoría o la más señalada, Jesús fue a ella. Y a veces nosotros tenemos tantos problemas en nuestra estima que no pensamos que Dios puede venir por nosotros o querer hacer algo por nosotros. Y ella tenía todas las razones para sentirse muy mal delante de este judío y descubrir lo que es el Cristo peor. Pero cuando tienes una experiencia con Cristo, todo cambia. Yo recuerdo la semana pasada el mensaje del libro de Isaías, cuando el carbón fue puesto en la boca de Isaías. Dice que se le fue quitada la culpa y le fue limpio de pecados. Bueno, hermano, la verdad es una sola. Cuando tú tienes una experiencia con Dios, tu concepción de vida tiene que cambiar, porque tus conceptos ya no son los tuyos ni los míos. Y el primer amor es un acto que se debe mantener siempre. Esta mujer estaba tan eufórica, tan entusiasta, tan llena de Dios, que me parece que es el Cristo, porque no podía decir que es el Cristo. Es un tremendo problema que se metería. Pero simplemente el hecho de poner ahí la pregunta generó el interés suficiente para que algo sucediera. Vamos a ver lo que pasa. ¿Qué versículo estamos? Entonces salieron de la ciudad y vinieron. ¿Qué pasó? La mujer predicó el evangelio, señaló, dice, ¿no será el Cristo? Y la gente, todas curiosas, toda la gente empezó a salir. ¿Y a dónde fueron? A él. Mira, este es un secreto, definitivamente. No va a suceder en tu cambio, ni en tu vida, ni en la mía, si no voy a él. Yo tengo que ir a Jesús. Oye, tú me dices, pero pastor, yo soy cristiano de años, ¿sabes qué? Aún necesitas ir a Jesús. Aún necesitas volver tu rostro a Jesús. Aún necesitas decirle, Señor, mire, un problema serio que tenemos es que nunca nos evaluamos. Y cuando nos evaluamos nos comparamos con los otros. Y hay mucha gente que podemos llamar otros que se encuentran en una peor situación que tú y que yo. Pero no es el secreto que la palabra enseña. El secreto es que tu evaluación lo tienes que hacer a la luz de la Biblia. Porque déjame decirte algo, que cuando tú tienes éxito con Dios, todo lo demás se convierte en algo exitoso. ¿Por qué? Porque entras en el plano de la bendición de Dios. Yo le agradezco a Dios porque últimamente estoy aprendiendo muchas cosas. Lo que no aprendí en 30 y tantos años en la fe, lo estoy aprendiendo en estos 6 meses. Espero que las lecciones que el Señor me dé me queden grabadas para que no me las vuelva a repetir. Porque lo que tú no aprendes ahora te lo vuelven a repetir después. Seguimos avanzando. Cuando se vinieron a él, ¿qué dice? ¿Qué texto estamos? 31. Dice, entre tanto los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Oye, él, la historia dice que la gente va a él y sus discípulos están en otra historia, totalmente indiferente de lo que está pasando en Samaria. No saben ni lo que habló Jesús con la samaritana. Yo quiero invitarte, hermanos, a hacer la voluntad del que te envió. Y mira lo que dice. Hasta que su obra, ¿qué dice? ¿Hasta qué dice ahí el texto? Hasta que su obra se acabe. Por eso Jesús, cuando esté en la cruz, dice, consumado es, acabado es, terminé la obra. O sea, por eso nosotros tenemos que entender que todo lo que pasó forma parte de su dieta alimenticia de Jesús. Porque el propósito de Jesús en la tierra era alimentarse de hacer la voluntad del que le envió. Nosotros muchas veces tenemos que reflexionar, y reflexionar mucho. ¿Qué estamos haciendo con esta vida? Esta mujer apenas se convirtió, fue a buscar personas. Número 2, mientras que los discípulos, aquellos que conocían a Jesús, que caminaban con Jesús, que atendían con Jesús, que escuchaban sus enseñanzas a diario, estaban en su mundo. Porque eso nos pasa.
A veces necesitamos este tipo de textos y este tipo de mensajes para que reaccionemos, pero la cuestión es, ¿reaccionaremos? ¿Cambiaremos? ¿O ya nos acostumbramos? El problema está en querer. Ahora, nosotros podemos querer, pero no podemos. Dentro de nuestro querer no podemos, si no viene el auxilio de Dios que nos asista para cambiar. Entonces, yo empiezo como el querer. El poder lo tengo, porque el Espíritu Santo está en mi vida y me da el poder para cambiar. Pero mientras me esté justificando, mientras esté acariciando, mientras esté abrazando las cosas que siempre me hacen retroceder, nunca voy a cambiar. El día de hoy yo estoy entusiasta. El día de hoy Dios ha sucedido algo y me dijo mi esposa, ¿estás contento? Ahora llegas a la iglesia, te encuentras un problema y te apagas. No, le digo, ahora yo he comprado buena pila, la pila del Señor. Esta mañana me ha asegurado que la pila continúe más allá de los problemas, más allá del trabajo. Porque las circunstancias no pueden cambiar mi corazón si yo es que no lo dejo. Las circunstancias controlan tu vida y mi vida. Ellos estaban mirando, los discípulos, el alimento del Señor Jesús, y Jesús miraba las cosas de otra manera. Hacer la voluntad del que me envió. Ahora una pregunta. El corazón de Cristo no es el nuestro, la mente de Cristo no es la nuestra. Nosotros no debemos hacer la voluntad de Dios. Tú y yo no hemos sido enviados a esta tierra después del nuevo nacimiento para hacer la voluntad de Dios, o solamente el que está sentado a tu lado. Reflexionemos. Seguimos avanzando. ¿Qué texto continúa? ¿Cuánto? No decís vosotros, y aquí miren lo espectacular de este tema, porque les va a decir a quién, a los discípulos, que la tarea de él es hacer la voluntad, la comida de él es hacer la voluntad. Y mire lo que le va a decir al discípulo. Esto está en el contexto de la conversación con los discípulos. Los samaritanos están yendo a él, vienen a él. No sabemos si están escuchando o no, hasta este momento no lo sé. Yo estoy escuchando que acá Jesús está hablándole a quién, a los discípulos, que están en sus conceptos, en sus ideas. Y miren lo que le dice, versículo 36, ¿no? No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. Él le dice, ¿acaso no estaba en una temporada? Esto quiere decir que estaba 4 meses antes de la temporada de la siega, de la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés es 50 días después de la fiesta de la Pascua. Después la fiesta de la Pascua es en marzo, abril. Y la fiesta de Pentecostés es abril, mayo, fines de mayo o de junio. Y la fiesta de Pentecostés. Junio, ¿qué es? Acá, ¿qué es junio? Empieza el invierno. ¿Estamos de acuerdo? Empieza el invierno. Está por terminar el otoño. ¿Estamos de acuerdo? Empieza el invierno. Y para nosotros, ¿qué temporada? Para ellos, ¿qué temporada sería? Fin de primavera y llegada de ¿qué? Del verano. Porque son estaciones diferentes. Ellos están en el hemisferio norte y nosotros estamos en el hemisferio sur. Y dice, faltan 4 meses. Estamos hablando de 120 días, 70 días antes de la Pascua. Y les dice, les digo, ¿qué dijo? A ver, díganme ustedes, ¿qué dice el texto? Alzad vuestros ojos y mirad que los campos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ahora déjenme explicarles algo. Algo que generalmente nosotros, como no somos agricultores, no conocemos lo que está diciéndose aquí. Pero el momento en que se cosecha o se ciega los campos, donde está, ¿qué cosa está ahí? ¿Qué están en esos campos? El trigo. El trigo se cosecha. El trigo tiene que estar dorado. Cuando el trigo está dorado, es el momento en que se tiene que cosechar. Pero lo que no sabemos es que lo que
Jesús le está diciendo, oye, ya está pasando el tiempo de la siega. Cuando los campos se ponen blancos, es la última oportunidad que tú tienes de cosechar o de cegar. Porque blanco es señal de que ya está en una madurez, que si no la ciegas, se echa a perder. Escúchenme, hermanos, ya está muy maduro el trigo. Y Jesús le está diciendo, oye, ya estamos hablando de la siega, ya no es el tiempo. Acá tiene que ser algo apresurado, porque si no recoges, si no cosechas ahora, pierdes lo que sembraste. Eso lo dijo hace 2000 años atrás, hermano. La circunstancia no ha cambiado. Jesús está deseando que tú y que yo prediquemos, que tú y que yo hagamos la obra del Señor, porque los campos están blancos para la siega. Es contra el tiempo lo que tenemos que hacer. Estamos actuando con dejadez, estamos actuando con descuido. Piensen, hermanos, por el amor de Dios, toma esta palabra para ti y yo la tomo para mí. Yo tengo que buscar a alguien que, aparte de discipular gente para el ministerio, tengo que discipular personas para Cristo. Y ahí están afuera. No están acá. ¿Por qué no te traes a alguien de afuera? ¿Por qué no conversas con un familiar? ¿Por qué no conversas con un amigo, con un vecino? ¿Por qué no traes gente? Pregúntate cuántos años en la iglesia y cuánta gente has traído a la iglesia. Pregúntate. Yo es el momento en que tenemos que desnudarnos delante de Dios. Yo no te voy a desnudar, pero la palabra sí. ¿A cuánta gente has guiado a Cristo? ¿A cuánta gente has discipulado? No nos engañemos, hermano. No finjamos entre nosotros. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Cada uno de nosotros, en este tiempo que estamos en la iglesia, le hemos mostrado al otro quiénes somos. Pero podemos cambiar si hemos mostrado el lado equivocado de nuestra vida. Podemos corregir. Porque no está bien solamente ver que hay un problema. Es bueno mirarlo, pero sí hay que ver que hay una solución. 36 nos dice, ¿qué cosa? Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Pero para que el que siembra se regocije juntamente con el que ciega. Oye, hermanos queridos, vamos a vivir una etapa diferente. Vamos a vivir esta experiencia que Dios promete en su palabra, que hay vida diferente para nosotros. Yo quiero quedarme con eso. Yo no quiero quedarme con mis años de experiencia, porque mis años de experiencia me dieron buenos y malos momentos, pero mis años de experiencia son simplemente experiencia personal. No te quedes con tus años de experiencia. Te invito a lo mismo. Si no, hacer lo que la palabra dice y creer que la palabra, lo que dice, lo va a cumplir. Hay recompensa, hermano. Hay recompensa. No solo aquí, en esta vida, sino en la venidera. Nos dice más adelante el versículo 38, ¿no? 37, que dice, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Interesante, ¿no? ¿Quién es el que siembra? Y el que ciega. Bueno, a veces nosotros no entendemos algo que muchas veces por cuestiones que la Biblia las menciona claramente, ¿eh? Pone evangelistas, pastores y maestros en tercer, cuarto y quinto lugar en el libro de Efesios. Pero hermano, el evangelista tiene una tarea: predicar el evangelio. Viven y piensan solamente en ganar almas. Pero el maestro piensa en discipularlas, en enseñarlas. Entonces, si cada uno cumple su papel, uno va, trae, discipula hasta cierto nivel, pasa a los maestros, pero esa persona sale y vuelve a traer más gente y vuelve a discipular a cierto nivel y los demás empiezan a desarrollar y a crecer el ministerio.
Eres parte de la iglesia. Ahora la pregunta, ¿qué hago yo para que la iglesia funcione bien? Esa es tu parte. Porque mucha gente me da buenas ideas. Y qué genial por sus buenas ideas. Pero ¿cuántos de ellos me ayudan a que esas ideas sean realidad? ¿Saben, hermano? Hagamos que las cosas sucedan. Dejémosela atrás como una experiencia del ayer. Y hoy tengamos una nueva experiencia. Hoy miremos las cosas diferentes. Hoy diga el Señor, así como lo dijo Isaías sin saber lo que le venía: heme aquí, envíame a mí. ¿Y sabes para dónde lo envió Dios? A dar juicio de Dios para el pueblo. No lo mandó a, oye, párate y bendice y di lo maravilloso y lo lindo que... No. Fue a decirles que aunque oigan no van a oír, aunque vean no van a ver, porque Dios ha endurecido sus corazones. Qué terrible mensaje que tenía Isaías. Es más, como consecuencia del mensaje, Manasés lo aserró, lo metió en un árbol con hueco, ahí lo metió él y lo mató mientras lo aserraba en el árbol, seco. Oye, hermanos, pensemos. Seguimos con el texto. ¿Qué nos dice? El 38 nos va a decir: yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado ¿en qué? Yo soy parte de la historia de la iglesia. Yo no traigo el Evangelio ya existía. Y había gente que había predicado. Hay una encuesta que se hizo en los Estados Unidos y dice que las personas se convierten, en esa encuesta salía que primero escuchan 7 veces el Evangelio y de ahí se convierten después. Es interesante, ¿no? No quiere decir que esto sea la verdad absoluta, es una encuesta de un proceso que se hizo. Y cuando a mí antes de recibir a Cristo me habían predicado el Evangelio. Varias veces. Yo todo orgulloso no quería recibir a Cristo. Hasta que llegó el momento en que Dios trató conmigo y me convertí a Jesús. Y ahora yo entro también en las labores del Señor. Tú estás entrando. Ya el Evangelio ha sido predicado a mucha gente. Ahora tú predica. Aquellos que ya escucharon, tráelos al Señor. Discipúlalos, hazlos crecer en el conocimiento, a los compañeros de milicia, a los compañeros de trabajo, a los socios ministeriales, para que ellos también hagan crecer la iglesia. ¿Cuántos de nosotros estamos años de años solos en la iglesia? Ningún efecto hemos causado en nada ni en nadie. Hoy en día solamente nos alegramos porque nos dicen que somos cristianos. Oye, tienes buen testimonio, nos sentimos felices, pero ante los ojos de Dios, ¿qué es buen testimonio? No tengo yo buen testimonio, ni tienes tú buen testimonio si no hacemos la voluntad del que nos envió. Podemos tener una buena religión, pero no un buen testimonio para el Señor. Lo aclaro, para el Señor. ¿Qué más dice la Escritura? Y ahí dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Mira, qué interesante. Miren, hermanos, escúchenme. La gente va a creer en el mensaje que nosotros le enviamos, lo podemos guiar a Cristo, pero lo que va a producir el cambio, lo que va a producir la fe intensa en la persona, es tener una experiencia personal con Cristo. Acá no hay secretos, todo está dicho por la Biblia. La gente cambia cuando solo tiene una experiencia con Jesús. No hay otra forma. Le habían creído en el mensaje que ella había dado, pero ahora había pasado algo. Habían conversado con Jesús, habían sido enseñados por Jesús y habían tenido una experiencia con el Maestro, con el Señor, con el Rabí, personal. Todos y cada uno de ellos, individual y colectivamente, habían tenido una experiencia con Jesús. Seguimos avanzando. ¿Qué nos dice el verso? Continúa. A ver, y decían:
a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos, ¿qué dice? Hemos oído y sabemos, ¿qué dice? Verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Si quedaba una duda, ya lo que habían creído, lo que habían pensado, se convirtió en una transformación total, en una fe que ellos sabían. Oye, ellos llegaron a saber solo con esta experiencia y a creer en esta verdad. Hermanos, toda persona tiene acceso al conocimiento de Jesús si nosotros entendemos que tienen que ir a Él. Cuando yo predico el Evangelio, sé que estoy hablando a una persona que no tiene a Cristo, que no tiene el Espíritu Santo. Yo no lo voy a convencer de muchas cuestiones teológicas, porque de eso no se trata evangelizar. Ni tengo que dejar que Él maneje mi tema. Yo tengo que decirle hasta dónde debo llegar, el propósito de Dios para su vida. Después puedo conversar con Él de cualquier cosa, pero yo tengo que cumplir con la tarea evangelística, con la tarea del llamado a la comunión con el Señor. Hasta ahí tengo que llegar.